Ahora hablaremos de lo que son el coeficiente de simetría de Pearson para datos agrupados en intervalos. Aquí tengo mis fórmulas. Para la media aritmética es la sumatoria de x por f entre n. Para la desviación estándar es x cuadrada por f entre n menos la media aritmética al cuadrado. Para la mediana es límite inferior más la amplitud n, o sea el número de datos totales entre 2 menos la frecuencia menos 1 entre la frecuencia, y la fórmula ya para el coeficiente de simetría es 3 veces o 3 por la media menos la mediana entre la desviación estándar. Las gráficas son las mismas que teníamos para lo que era la de datos no agrupados. Recuerden que si el resultado me sale menor que 0, el sesgo va a ir de esta forma y va a ser negativa. Si el resultado me sale exactamente igual a 0, entonces hay simetría. Y si me sale mayor que 0, entonces el sesgo va a ir para este lado y va a ser positiva. Para que podamos comenzar, aquí ya tengo mis datos, que ellos me van a dar esta parte, que son los datos en un intervalo. Yo voy a tener que sacar, y también me van a dar la frecuencia, esta frecuencia, pero no esta frecuencia, porque esta es la frecuencia acumulada que nosotros vamos a sacar. Vamos a sacar a x, x por f y x cuadrada por frecuencia. Primero, para sacar la frecuencia acumulada, recordemos que es el primer dato lo paso igual, y luego 1 más 4 son 5, 5 más 5 son 10, 10 más 14 son 24, 24 más 14 son 38, 38 más 5 son 43 y 43 más 2 son 45. Esta es la frecuencia acumulada. Recuerden que estos dos se los van a dar. Después, ¿cómo saco a x? Para sacar a x es la suma de los intervalos entre 2, es decir, 26 más 35 entre 2 y me va a dar 30.5. 35 más 44 entre 2 y me da 39.5. 44 más 53 entre 2 me da 48.5 y así sigo con los demás. Después saco x por f, o sea, x por frecuencia. X por frecuencia, pues me queda lo mismo. 39.5 por 4 me queda esto, 48.5 por 5 me queda esto, 57 por esto me queda esto y así. Esta columna sí la voy a hacer la sumatoria porque la voy a ocupar. Ya lo vimos en la fórmula. Ahora x cuadrada por la frecuencia, o sea 30.5 al cuadrado por 1 y me da esto. 39.5 al cuadrado por 4 y me da esto. 48.5 al cuadrado por 5 y me da esto y así sucesivamente. Y también hago la sumatoria. Ya que tengo mi tablita, ahora sí voy a empezar a usar mis fórmulas. Para sacar la media aritmética es la sumatoria de x por f. Por eso tuvimos que haber sumado esta columna. X por f, que está aquí el resultado, entre n. ¿Cuál es n? Pues el total de datos. ¿Cuál es? Pues la frecuencia. No la frecuencia acumulada, la frecuencia normal, que son 45. Entonces hago la suma hago la división y me queda 60.3 como la media aritmética. Después tengo que sacar la desviación estándar. Por eso hice esta columna también, la de x cuadrada por la frecuencia, que la tengo aquí y ya saqué su sumatoria. Y aquí tengo su sumatoria. Espérenme. Acá está la sumatoria y también entre n, que son 45, menos la media, que ya la saqué aquí, y está elevado al cuadrado. Resuelve la operación y me queda 139.76. Aquí no hay raíz. En la de datos no agrupados sí había raíz, que por cierto yo les había dicho que la raíz llegaba hasta acá y realmente llegaba hasta acá, por eso no nos quedaba el resultado. Ya después nada más le sacamos la raíz para eliminar este cuadrado. Por eso es que pongo la raíz y me queda 11.82. Esta es, digamos que es la parte un poquito más compleja. Vamos a sacar la mediana para datos en un intervalo. Entonces, límite inferior más la amplitud y todo lo demás, pues ya lo conocemos. Entonces vamos a empezar. Para sacar esto, como es mediana, siempre la vamos a partir por mitad. Es decir, 50 entre el 100% por 45. ¿Quién es 45? Esto siempre va a ser lo mismo, pero esto es lo que va a cambiar. Lo 45 es el número de datos que nosotros vamos a tener. Esta es como una formulita también. Entonces, 50 entre 100 por 45 me queda 22.5. Y ese es el que vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencia.
acumulada. Por eso saqué la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la más cercana a 22.5? ¿El 1, el 5, el 10 o el 24? Aquí no me alcanza y aquí se pasa, pero la más cercana pues sería esta. Entonces, este es el intervalo, todo este es el intervalo que yo voy a utilizar. Por eso se los puse de otro color. ¿Listo? De ahí voy a sacar todo lo que yo requiero. Aquí dice límite inferior. ¿A dónde me voy a ir? Pues yo ya tengo mis intervalos. Recuerden que este es el inferior y este es el superior. ¿Cuál es el inferior? El 53. Por eso es que yo coloqué aquí el 53. Aquí está, 53. Luego la amplitud. ¿Qué cosa es la amplitud? La amplitud 9. Yo le puse 9. ¿Por qué? Porque del 26 al 35 hay 9. Del 35 al 44 hay 9 datos. Del 44 al 53 hay 9 datos. Esa es la amplitud. Ya tengo aquí la amplitud. Después dice n. N es el número total de datos, que son 45 entre 2. Así lo dice mi fórmula. Aquí está mi fórmula. Aquí. N entre 2 menos la frecuencia menos 1. La frecuencia menos 1. Esta es mi frecuencia, ¿están de acuerdo? Menos 1. ¿Menos un qué? Menos un lugar. Pues como esta es la frecuencia que a mí me salió menos 1, la frecuencia que voy a usar es la anterior, o sea, la número 10. Por eso aquí yo ya coloqué la frecuencia 10, porque me dice frecuencia menos 1. O sea, regrésate una. Ese es el 10. Y luego en la parte de abajo me dice la frecuencia normal. ¿Cuál es mi frecuencia normal? Pues el 14. Por eso tiene el 14. Resuelvo mi operación y me va a quedar 61.3. Y ya nada más lo voy a sustituir en mi fórmula de la simetría de Pearson. 3, aquí está el 3, la mediana, que diga la media aritmética, que es 60.3, menos la mediana, que ya la habíamos sacado, aquí está 61.3, entre la desviación estándar, que es 11.82, y me queda menos 0.185. Como es negativa y es menor que 0, va a presentar una simetría negativa. Y eso es todo.